Muy buenas, qué lindo encontrarnos otra vez por acá por nuestra Atlanta Test Talk, un espacio para compartir, para aprender, sobre todo si es de testing. Y hoy miren quién me acompaña, tan, 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 tan. Regresa papá, como diríamos. No sé si saben que Fede fue quien creó este espacio, la Meetup, por allá por el 2016. Hemos estado varios colaborando ahí, un tiempo Lisandra, un tiempo yo, a veces Zuleira, pero en verdad es un honor tenerte por acá, Fede, de nuevo por casa. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas a todos. Y nos viene con un tema súper, yo lo decía ahí en algunos medios de divulgación, un tema súper necesario en el día a día, un tema para cualquier seniority, para cualquier tipo de prueba que hagamos, porque es muy importante la comunicación. De nada vale ser muy buenos testers, que sin una buena comunicación no diríamos que somos buenos testers, ¿no? Pero vamos a decir buenos profesionales o muy técnicos y a la hora de comunicar nuestro trabajo, entonces ahí no es del todo lo eficiente o todo, genera toda esa sinergia que se busca. Entonces, de todo eso vamos a estar hablando, va a estar re lindo, verán. Ahí vamos a estar usando un poco la herramienta de GoToWebinar, las herramientas como el chat, las preguntas, para poder mantener una comunicación. Ahí Fede luego les explica y como siempre, recuerden las preguntas que les pueden ir surgiendo o que ya traigan, pueden ir dejándolas ahí y al final tendremos ese espacio para poder enriquecer un poco más la charla con esas preguntas. Así que nada, no les robo más tiempo. Bienvenido Fede, son todos tuyos y sigo por acá. Bárbaro. Muchas gracias, Arca. Gracias por la introducción. Por contarles brevemente, Federico Toledo acá, uno de los fundadores de Abstracta. Soy hoy el COO de la empresa. Estoy viviendo por Berkeley, en California. Soy original de Uruguay. Hace 2 años y medio nos vinimos por acá con mi esposa. Y bueno, y hoy este tema, como decía Arcadio, un tema súper relevante para todo profesional, pero en el testing me parece que es donde, quizá, obviamente por mi experiencia, es donde he visto que cuando fallamos en esto podemos tener como repercusiones negativas muy jodidas, ¿no? Y estoy hablando de las relaciones con otros miembros del equipo, la efectividad que logramos tener al intentar cumplir nuestra labor, ¿no? Que es proveer información sobre la calidad del sistema para que otras personas que tienen que tomar una decisión sobre si salir a producción, si dedicar más esfuerzos en determinada área o distinto tipo de cosas, reciban esa información y entonces puedan tomar mejores decisiones. Entonces, la comunicación es clave en cada aspecto. Y por eso quiero hoy traer esto sobre la mesa. Eh, Quiero traer algunos ejemplos, van a ver que voy a traer algunos ejemplos concretos y me gustaría que puedan llevarse algunos tips. Esto no va a ser abarcativo por completo porque el tema es súper complejo y súper amplio, pero quisiera que se llevaran algunas cositas como para después ponerlas en práctica y que logremos comunicar mejor todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo de testers y así cumplir mejor nuestros objetivos. Me gustaría que usando el chat me comenten qué creen que controlamos en una comunicación. Nosotros al comunicarnos, ¿qué cosas creen que son las que están bajo nuestro control? Si van a la herramienta de chat, deberían ser capaces de poner sus comentarios ahí. Ahí estoy viendo algún comentario. Nuestro estado de ánimo, por ejemplo, lo que queremos expresar, eso son cosas que podemos controlar, ¿ok? Por acá en la sección de preguntas es donde estoy viendo. Dame un segundo. Sí, capaz que en la sección de preguntas es donde queda más fácil. Déjenme leer acá. Nuestras formas de expresarnos, la información respecto a algún tema, el tono en el que lo decimos, bárbara, que la información llegue de la forma correcta y sin malos entendidos. Me gustaría profundizar sobre eso después. La gestualidad, ¿sí? La comunicación no es solamente las palabras que utilizamos, sino también los gestos que utilizamos, la cara que ponemos, y, ¿no? Los movimientos, todo eso. Que sea comprensible. Bueno, hay un montón de cosas que están bajo nuestro control. Vamos a estar hablando un poquito más sobre eso. Pero antes de seguir con esto,
me gustaría traerles algún par de preguntas, de ejercicios para romper un poco el hielo. Ven, en esta slide, ¿cuántas figuras geométricas ven en la pantalla? También respondan en la parte de preguntas. Por acá, Guillermo dice 4. Alguna persona por ahí dice 5. Alicia dice 5. Muchas personas están diciendo 4. Por acá veo algún 3 de Damián, de Bernier. ¿Nadie da más? Depende. Me encanta siempre esa respuesta. Santiago dice que 7. Ok. Acá, ¿saben a lo que les puedo... La pregunta que les podría hacer es, ¿cuál es la definición de figura geométrica? Porque me están respondiendo figuras geométricas y seguramente lo que estén pensando es, hay un cuadrado, un triángulo, un círculo y otro círculo. Claro, el que dijo 3 quizá dijo cuadrado, triángulo y círculo, son 3. Eso podría ser una respuesta correcta. 4 podría ser una respuesta correcta. También podría agarrar y empezar, espero que vean mi cursor, pero podrían considerar el triángulo y cada uno de los triángulos que se forma con una de esas rayitas. O, ¿por qué no las letras? Porque en realidad una figura geométrica es un conjunto de puntos. Entonces, cualquier cosa que considere que es un punto o un conjunto de puntos, entonces lo puedo considerar una figura geométrica. Entonces podría decir que hay infinitas. Entonces, acá, en esta pregunta, que iba con trampa, habían muchas respuestas correctas. Quizá el depende es la más, la más acertada porque depende de cómo lo cuente. Tengo otra pregunta. ¿Hay un cuadrado entre estas figuras? También respondan qué les parece en la parte de preguntas ahí. Como la pregunta, Fede, ¿hay un cuadrado? Entre las figuras. ¿Hay un cuadrado entre estas figuras de la pantalla? ¿Sí o no? Ya hice un depende, ya ese es comodín. Sí, claro. Tenemos que sí, que hay un cuadrado, o sea, sí, hay un cuadrado entre las figuras, pero también la pregunta podría haber sido, ¿hay un cuadrado entre las figuras? No, el cuadrado está en un costado, no está entre medio de las figuras. Entonces, de nuevo, la pregunta está hecha de una forma que puede ser ambigua, puede ser interpretada de distintas maneras, ¿verdad? Y acá les traigo más malos entendidos que podemos tener con la comunicación, y estos son anécdotas un poco divertidas que en el tiempo que estuve haciendo el doctorado en España, me acuerdo que otra amiga uruguaya vivía con algunas españolas, y una de las españolas iba a ir al supermercado, entonces ella le dice, ya que vas me traes una mozzarella. Y claro, en Uruguay creo que el decir eso, todos entendemos de que se refiere a una pizza. Que me traigas una mozzarella se refiere, que hacía referencia a traerme una pizza con mozzarella. Bueno, a esta persona le trajo queso mozzarella. No le iba a servir para cenar, que era lo que estaba pretendiendo esta persona, ¿no? Y el malentendido quizá viene por una diferencia cultural, de que en las distintas culturas, vamos a decir, le llamamos de distinta manera. Otro ejemplo esto es una anécdota de cuando recién estábamos arrancando con Abstracta, 13 años atrás, un poquito menos quizá, estábamos en el edificio de Torre Patria, en el piso 13, y también alguien iba a ir al kiosco y preguntó, ¿alguien precisa algo? Ya que bajo, ¿le puedo traer algo? Entonces alguien le dijo, ¿me traes algo dulce? Y jugando un poco con la ambigüedad del pedido y un poquito con maldad, le trajo 1 kilo de dulce de membrillo. O sea, fue una broma un poco pesada, si se quiere, pero en realidad estaba cumpliendo el pedido, ¿verdad? Y después, otra cosa que pasó ahora recientemente, hay algunos proyectos donde cuando arrancamos, el cliente hacemos una reunión como para que conozca un poco a las personas que van a estar trabajando en el equipo. Y revisando un poco la historia, estaba mirando un poco el currículum de esta persona, y claro, decía de que la persona vivía en Montevideo o había trabajado en tal lugar en Montevideo. Y el cliente, que era alguien de acá de Estados Unidos, le preguntó si tenía experiencia haciendo testing de aplicaciones que tengan streaming, que tengan video, porque él veía de que había trabajado en Montevideo, pensando de que Montevideo era el nombre de una empresa que hacía algo relacionado a videos. Bien.
Entonces acá un poco, puede ser por diferencia cultural, puede ser por desconocimiento, pero también fue como un malentendido, ¿no? Y estas cosas pasan todo el tiempo. Entonces, de ahí es que tenemos que ser cuidadosos con la comunicación. Y les traigo otra pregunta para ustedes. Considerando estos ejemplos que acabamos de decir, y considerando incluso las respuestas que dieron hace un rato, ¿qué cosas no controlamos en una comunicación? Pónganlo ahí también en el chat a ver qué les parece. ¿Qué cosas no controlamos en una comunicación? Lo que entiendan los demás, por supuesto, Franco comentaba eso, porque una cosa es lo que yo diga, pero después cómo ese mensaje es interpretado es la parte más complicada, porque está fuera de mi control. Lo que otras personas pueden interpretar, la reacción del receptor, eso no lo puedo controlar, como dice Andrés, lo que interpreta la otra persona, las emociones y sentimientos de las otras personas, las sensaciones, los sentimientos o el humor que cada persona tiene en ese momento o lo que le genera el mensaje que le estoy dando. Eso está muy fuera de mi control. Cómo percibe el receptor, la respuesta, por supuesto, los gestos de cómo lo decimos. Bueno, hoy hablábamos de que los gestos es algo que generalmente podemos controlar. Hay veces que no podemos disimular alguna cosa, entonces es verdad que muchas veces algunas cosas salen de nuestro control, ¿no? La actitud de la otra persona, cómo lo toman los demás, bueno, un montón de cosas, estamos muy de acuerdo con todo esto que están compartiendo por ahí, y creo que eso refleja un montón de por qué esto es tan complicado, porque hay muchísimas cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, ¿cuál es la parte qué podemos hacer nosotros como emisores del mensaje para intentar que, que la comunicación sea lo más efectiva posible? Ser cuidadosos con cada una de las cosas que están dentro de nuestro control. Especialmente cuestiones de contenidos, las formas, los gestos, el canal que utilizamos. No es lo mismo chatear que hablar. Entonces, muchas veces, depende del mensaje que queremos dar, tenemos que utilizar el mejor medio, el medio más adecuado. Esas cosas, no siempre, pero cuando están en nuestro control, podemos utilizarlas a nuestro favor. Así que un poco por ahí es lo que les quiero compartir hoy. Un poco la charla la organicé en 4 bloques. De nuevo, no es abarcativo, esto no vamos a ver todos los aspectos de comunicación, pero les quiero traer algunos relacionados a estas 4 temáticas que hay por acá, porque creo que son cosas que he visto en estos más de 15 años trabajando en testing, me ha tocado tanto con compañeros, con personas que me ha tocado liderar, con personas en empresas, con personas del cliente, con los que he trabajado, he visto cómo ciertos aspectos de comunicación, ciertas cosas, terminan generando problemas y creo que muchas veces de esas situaciones las pudimos haber podido evitar si teníamos en cuenta el mensaje que estábamos, la forma en que estábamos dando esos mensajes, ¿no? Una de estas, y esto es sumamente relacionado al testing, tiene que ver con cómo a veces contamos las cosas de una forma que pueden ponernos en una posición incómoda o que no nos corresponde. Porque muchas veces terminamos tomando responsabilidades que no nos corresponden. Y voy a ir con unos ejemplos. Y piensen a ver si no han visto ustedes alguna vez algún reporte o alguna cosa donde hayan utilizado este tipo de expresiones, ¿no? El sistema está listo para salir en producción. Un tester prueba, hace todo su trabajo en el sprint o en el ciclo de pruebas en el que estaba trabajando, y al final dice, el sistema está listo para salir de producción. O dice, el sistema no tiene errores. Y lo digo así con este tono porque quiero decirlo con este tono para que llegue el mensaje que quiero que llegue. El sistema no tiene errores. Esta es una frase que nadie... Esta frase, lo único que podemos saber es que es siempre incorrecta. No podemos, la frase, la aseveración es incorrecta, porque no podemos demostrar que un sistema no tenga errores. Entonces, si decimos que el sistema no tiene errores, en realidad estamos diciendo algo que no es verdad, algo que no sabemos, que no podemos demostrar. Pero es algo que se suele decir, o algo que se pide. ¿El sistema tiene errores? No. Bueno, estas son cosas que decimos. Y hablando un poco más de pruebas de performance, podríamos llegar a decir cosas como el sistema soporta la carga esperada de usuarios. ¿Sí?
esto nos está dando una responsabilidad súper fuerte. Es por este tipo de cosas muchas veces también que se le asume la carga de que se escapó un bug a producción y es culpa del tester, ¿no? Que esto es una de las cosas que siempre se ve por ahí en muchos lugares. Claro, yo estoy diciendo que el sistema no tiene errores. Yo estoy diciendo que el sistema va a andar todo bien si lo ponemos en producción. Esa no es mi responsabilidad. Entonces, creo que tenemos que encontrar otras formas de decir estas cosas y acá traigo algunas alternativas para que las tengan en cuenta, para transmitir lo que realmente queremos significar. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos decir algo como no se encontraron errores que implican un riesgo inminente para la puesta en producción. Esto no es lo mismo que decir no, el sistema no tiene errores. Acá lo que estoy diciendo es lo que realmente pude hacer, que es que en mi búsqueda de errores no encontré ninguno que me haga frenar la salida en producción. ¿Sí? Creo que hay una diferencia abismal entre las dos formas de decir lo mismo. Otra alternativa, no se observaron problemas en las pruebas realizadas y empiezo a dar contexto, considerando el contexto A, después de haber hecho la simulación B y cubriendo las funcionalidades C. Entonces, estoy dando más información. No solamente estoy diciendo no encontré errores, sino que no encontré errores al hacer esto. Y esa es la información más completa que puedo dar. Nunca voy a poder decir, y lo sigo insistiendo y lo sigo repitiendo para que el mensaje llegue con más fuerza, no voy a poder decir que el sistema no tiene errores. Entonces no asumamos esa responsabilidad de haber sido la persona que dijo que el sistema no tenía errores, porque seguro que el sistema tenía errores, porque nunca pudimos haber probado todas las situaciones, las posibles situaciones en todas las configuraciones y combinaciones de cosas que un sistema puede, al cual puede estar expuesto. Bien. Si quieren leer un poquito más para ahondar en esto, en cómo hablar de este tipo de cosas con más cuidado, les recomiendo muchísimo este artículo de Michael Walton, que sería como cómo salir del negocio del Quality Assurance. También hay todo un tema de si está bien que nosotros nos llamen QAs o Quality Assurance, cuando en realidad lo que hacemos es testing. ¿Sí? Hay un montón de discusiones al respecto. Les dejo por ahí el link, cuando comparta las slides les va a quedar. Pero bueno, me parece una lectura súper buena para ahondar en el tema. Algunas cosas que son como red flags, ¿no? Como, opa, si veo esta frase, debería revisar un poquito más. Por ejemplo, si alguien dice no hay errores o el sistema está sin errores, eso, bueno, quizá tendría que revisar a ver si no hay otra forma mejor de expresarlo. O si alguien dice el sistema está estable, ¿qué significa estable? ¿Podemos ser más claros en qué situaciones es estable? ¿Qué interpreto yo que es estable? Para asegurarme que la otra persona interpreta algo más cercano a la realidad que quiero transmitir. El sistema está listo para pasar a producción. Decir este tipo de cosas es como, yo tengo toda la información digamos, tengo que tomar esta responsabilidad de decir que el sistema está listo para pasar a producción. ¿Podría transmitirlo de otra manera? Los riesgos están mitigados, ya no hay riesgos, podemos salir a producción. Es como más de lo mismo, ¿no? Pero son cosas como para, opa, si leo algo de esto, revisemos un poquito. Bien, pasemos a la segunda sección. Datos, intentar que nuestra información esté más basada en datos y que no queden como interpretaciones, como una opinión. ¿Sí? Eso tendría que ser lo que deberíamos intentar al comunicar. Y de nuevo traigo algunos ejemplos. Se encontraron muchos errores. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué significan muchos? Ese es el problema más grande acá. Muchos errores, porque además acá creo que entran las distintas personalidades de los testers, ¿no? Quizá muchos, para alguien que es más alarmista, pueden ser 3 errores. Encontró 3 errores en los primeros 5 minutos, quizá eran los únicos 3 errores que iba a encontrar en todo un día testeando, pero encontró 3 errores al hilo y dijo, esto está lleno de errores, hay muchos errores. Y quizás muchos errores para otra persona son 50. Entonces, decir muchos es súper ambiguo y podríamos encontrar una forma
más de refinarlo, porque además muchos errores, ¿qué significa? Son errores estéticos, errores superficiales o errores críticos que si esto lo mando a producción voy a tener a todos los usuarios enojados al otro día. ¿Bien? Entonces, una alternativa para esto podría ser, bueno, eso, datos. Lo anterior parecía una opinión. ¿Cuáles son los datos más concretos? Encontré 3 errores bloqueantes, 15 críticos y 31 de severidad baja. Eso es mucho más refinado, mucho más información, me da una perspectiva más completa de cuáles son los riesgos que hay. Bien. Vamos a un ejemplo de pruebas de performance. La velocidad mejoró drásticamente. Acá se nota que le queremos dar énfasis al tema, ¿no? Mejoró un montón, mejoró drásticamente, pero de nuevo estamos en la ambigüedad. No estamos diciendo nada concreto, no estamos dando información basada en datos. Entonces, ¿cómo podríamos decir esto un poquito más claro? La velocidad mejoró un 65%. Esa es una opción. El tema es que estamos considerando que la persona sabe cómo estaba la velocidad antes. Otra opción un poquito más clara todavía es los tiempos de respuesta bajaron de 5 segundos, que estaban antes, a 1,3 segundos, que es lo que están ahora. ¿Bien? Y acá me estoy concentrando solamente en la parte del resultado. Esto deberíamos cargarlo de contexto. Deberíamos agregar eso como en el ejemplo que di antes, ¿no? Deberíamos decir, los tiempos de respuesta bajaron en esta simulación, en esta infraestructura, en estas funcionalidades que probé, ¿sí? Pero bien, y algún otro ejemplo es el equipo de desarrollo demora mucho en solucionar errores. ¿Sí? Esta, como, no sé, quizá estamos en una retro y alguien pone una tarjetita que dice esto. Bueno, ¿qué significa mucho? Porque dicho esto así, parece más como un ataque al equipo de desarrollo desde cómo me siento y muy... Suena mucho a opinión, de nuevo, y quizá una alternativa que deja mucho más claridad es el tiempo promedio de resolución de los issues es de 13 días. Y quizá esto lo podemos complementar con cuál es la importancia de mejorar estos 13 días. ¿Cuál es la repercusión que esto tiene, que esto está teniendo en el funcionamiento del equipo? Entonces, busquemos esas cosas que las estamos transmitiendo y pueden ser interpretadas como una opinión, como algo ambiguo, algo que no queda claro, y veamos a ver si dando números y datos y cosas más concretas, logramos ser más objetivos en lo que comunicamos. Esta es otra que pasa muchísimo, muchísimo, afectando a casi todos los usuarios. Casi. ¿Cuántos son casi todos? ¿El 99%? ¿El 80%? ¿El 70%? Entonces una alternativa es decir exactamente el 89% de los usuarios. O a 583 usuarios, no sé, pero algo que nos dé una noción más tangible y concreta y no solamente un casi todos. ¿Bien? De nuevo, red flags, palabras clave que nos deberían alertar al leer un reporte o algo por el estilo. La palabra todos, ¿no? Casi todos los usuarios. Bueno, acá tiene pinta que hay una generalización. Ninguno, ninguna, ¿no? No hay ningún bug. Bueno, eso quizá deberíamos revisarlo un poco más. Siempre, esto sucede siempre. Esto no sucede nunca. Son generalizaciones que no, o sea, siempre que yo lo probé, me pasó. No es lo mismo que decir, esto siempre sucede. Espero que se vea la sutileza de la diferencia, pero hacer una generalización en base a haber probado 3, 4 veces y decir, esto pasa siempre, es una afirmación jugada. Entonces, en esto de buscar el lenguaje seguro, intentemos llevarlo a lo más concreto, a lo más real, a lo más basado en datos. Pasemos a al tercer bloque. Problemas de tono y emoción, que fueron cosas que habían transmitido, habían sugerido entre las primeras ideas de las cosas que podríamos controlar de nuestro lado. ¿No? Nosotros podemos intentar controlar nuestra gestualidad, nuestro tono, la emoción que le ponemos a los mensajes que damos. ¿No? Acá les traigo un ejemplo, no sé si lo siguen a James Batch, pero últimamente ha empezado a hacer algo que me encanta, con esto de que en LinkedIn las redes se prestan mucho para los mensajes pomposos y generalizaciones también de la vida y del liderazgo y de esto y lo otro, ¿no? Entonces, James Batch es como que
va por ahí leyendo esos mensajes y aplicándole un pensamiento crítico, como diciendo, esto que estás diciendo no está bien fundamentado. Y eso me encanta. Pero hay veces que los que han visto o han escuchado a James saben que no lo estoy quemando al mencionarlo y al exponerlo así, porque es su forma de ser y ya está a otro nivel, entonces él es realmente auténtico y siempre se comporta de esta manera, ¿no? Pero es como el tipo vio esta publicación que alguien dijo, bueno, una, eh, una carrera, un título universitario. ¿Vale la pena? ¿Sí? Era una encuesta en LinkedIn. Y su respuesta fue, bueno, obviamente, vos no tenés un título sobre cómo hacer preguntas, pero eso no te está deteniendo a hacer preguntas, ¿no? Esto es un mensaje súper sarcástico. La respuesta de James pudo haber dicho, no, yo creo que no. Creo que porque eso notoriamente es lo que él cree, de que un título no es importante en, no sé, para responder a esta pregunta, ¿no? Pero su respuesta fue con un tono de sarcasmo que puede resultar hasta medio violenta, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me parece que son las que tenemos que intentar evitar, especialmente cuando estamos hablando de interacciones en equipo. O sea, si nosotros queremos hacer buen equipo con los desarrolladores, no podemos decirles cosas desde un punto de vista autoritario, de sarcasmo, de esto está mal, ¿sí? Porque eso seguro va a generar una reacción defensiva por parte de los desarrolladores o de las personas con las que estemos interactuando. Les traigo algunos ejemplos. Esto no debería funcionar así, de acuerdo a mi criterio, te puedo decir eso, pero el no debería suena como que me estoy poniendo en un pedestal donde, de la verdad, como que yo soy el que define y sé cómo debería funcionar, entonces por eso yo te cuento que esto no debería funcionar así. Entonces, ahí le estamos agregando un tono, una emoción, nos estamos posicionando desde un lugar que no alimenta a la colaboración y por eso me parece que son cosas que podemos mejorar, que pueden mejorar nuestras interacciones si somos más cuidadosos al comunicar estas cosas. Y traigo más ejemplos que ya los llevo al absurdo, pero son cosas que he visto varias veces, ¿no? Esto se ve muy mal, esto funciona muy mal, esto está muy mal hecho. Claramente esto no va a parar bien, no va a terminar bien de ninguna manera en ningún equipo, ¿no? Pues he visto equipos donde hay como cierto nivel de diversión al respecto, ¿no? Y entonces se usa medio como un juego, ¿no? De como, programaste con los codos, no sé, cosas por el estilo. Pero no se olviden de que esas interacciones son divertidas si las dos partes se están riendo. Si hay una de las partes que no se ríe, ya pasa a ser hasta bullying el tema, ¿no? Y entonces deberíamos también prestar atención a que si hago un chiste en una forma un poco desde este ángulo, revisemos que a la otra persona también le está pareciendo realmente gracioso y está disfrutando de la situación y al final no estamos hiriendo sus sentimientos con la forma que nos estamos comunicando. Súper importante. Está en pésimas condiciones, otro ejemplo. Bueno, algunas alternativas. Y acá quiero detenerme en alguna parte que es importante en este ejemplo. Se sugiere considerar ajustar o rediseñar o revisar X, tal cosa, tal aspecto, que es lo que nosotros creemos que podría ser mejorado, para evitar la frustración del usuario. Y acá la parte clave es el para. O sea, no lo estoy diciendo porque a mí me parece. No lo estoy diciendo porque yo creo que esto está mal y hay que cambiarlo, sino que estoy dando una justificación. Esta justificación sigue siendo una opinión, porque yo creo que el usuario con esta interfaz se va a frustrar, no la va a entender, etc. Pero veamos algunos otros ejemplos. Según el estándar de accesibilidad. Bueno, en el equipo llegamos al acuerdo de que queremos ser AA compliant, según la norma, y entonces, cuando voy a reportar algo, digo, ok, según el estándar, esto que está sucediendo acá no nos va a permitir tener el nivel AA. Entonces, eso le estoy dando una justificación de por qué es importante
solucionar ese incidente. También, según la guía de usabilidad de Nielsen. Entonces, no es una opinión mía de que este concepto lo nombraste de una forma acá y en este otro lugar lo nombraste de otra manera y eso genera una inconsistencia. No lo digo yo, lo dijo Nielsen, es una guía de 10 puntos súper aceptada y estudiada, que la podemos usar de referencia. Entonces, como que tener este tipo de referencias para justificar y darle peso a por qué es importante lo que te estoy diciendo, creo que son sumamente de valor. Y después otra que puede ser también como al borde de una opinión, pero creo que justifica muy bien, es lo que se estila en este tipo de aplicaciones. Esto hace poco lo vimos en un reporte que estábamos haciendo, que el campo de login, el formulario de login, estaba un poco raro. No me acuerdo qué era lo que pasaba, si mientras estabas escribiendo el password te iba diciendo que el password era incorrecto. Había una situación que salía de lo común, cuando el login es algo súper estándar, ya todas las aplicaciones tienen un login, entonces como que todos estamos habituados a cuál es la forma que debería funcionar un login. Entonces, podemos usar como justificación de decir, mira, otros sistemas, esto mismo lo resuelven de esta otra manera, en lugar de la forma que está resuelto acá. Y como es tan estándar, sería bueno no reinventar la rueda y aprovechar de que los usuarios ya están familiarizados con este tipo de interacción. Entonces, eso, de nuevo, es una justificación que le estoy dando un para qué. ¿Por qué es importante solucionar o cambiar esto que te estoy reportando? Algunas red flags también, ¿no? Emociones que creo que deberíamos evitar al momento de comunicar estas cosas. Sarcasmo, bronca, ¿no? Vengo cargado de bronca porque me rebotó el incidente la semana pasada, ahora le voy a encajar este incidente nuevo y que se lo banque, ¿no? Desde ese punto, de nuevo, no estamos avanzando hacia la colaboración o hacia un mejor equipo, resentimiento, lo mismo, ¿no? Eh, o soberbia, el ponerse en una posición de superioridad y decir, esto tenemos que hacerlo de esta manera porque si no está mal, ¿no? Entonces, revisemos que no estemos cargando de ese tipo de emoción las cosas que comunicamos. Y pasemos al último punto que quería compartirles, que tiene que ver más que nada con reportes, ¿sí? Y hay algo que me parece súper importante con respecto a la estructura que le damos al reporte, que creo que tendría que tener siempre una estructura como top-down en nivel de complejidad. Empezar con una visión súper amplia y a medida avanzamos en el reporte vamos entrando en los detalles. Pero no olvidarnos de agregar un párrafo, una, dos páginas, que tengan como el resumen de todo el reporte. Si solamente le puedo dedicar 5 minutos a este reporte, por más que tenga 80 páginas el reporte, léete las primeras 2 páginas y vas a entender todo. Y después, si te interesa depende para qué vas a utilizar esa información, quizá te convenga revisar una parte del informe más en detalle o alguna otra, ¿no? Acá tengo un ejemplo de un reporte de pruebas de accesibilidad que entregamos para un cliente, donde fíjense que la primera parte es un executive summary, ¿no? Un resumen ejecutivo, 2 páginas. Esas 2 páginas, ¿por qué se llama resumen ejecutivo? Porque seguramente nosotros armamos un reporte, se lo mandamos a nuestro líder, y si hay algo importante en ese reporte, que ese líder tenga que comunicarlo, escalarlo, pasárselo a otra área, algo por el estilo, va a reenviarlo ese correo. Ahora, este reporte tiene 38 páginas. No todo el mundo va a querer leer 38 páginas, o no voy a tener, o yo no lo que no voy a querer es tener que entrar a buscar en el reporte dónde está lo importante. Entonces, leo las primeras 2 páginas en este caso y entiendo qué es lo que me va a contar el reporte. Ah, mirá, hay riesgos porque encontramos algunos incidentes que violan el nivel A y el AA. Entonces, las recomendaciones son estas y esta y esta. Eso es suficiente como para hacerme una idea de a quién más debería involucrar, cuál es no sé, tomar decisiones al respecto. Bien. Y si quizá este reporte le llega al desarrollador que hizo la interfaz, entonces quizá le interesa ir más al detalle. Ok, ¿cuáles son esos issues?
voy a ir a la sección tal para entender un poco más. El líder de pruebas quizá le interesa ver que no dejamos fuera de scope alguna parte importante. No sé, como que hay distintas secciones que distintas personas van a ir en profundidad, pero el principio tiene que ser súper genérico para todo el mundo. Leo esto y entiendo todo lo que viene después. Y creo que eso mejora, efectiviza le agrega eficiencia a la comunicación, porque mejora los tiempos de cada una de las personas que va a estar recibiendo ese reporte. Si quieren leer más sobre reportes de pruebas, este artículo que les recomiendo acá de Nina, que escribió en el blog de Abstracta ya hace un par de años, pero sigue siendo sumamente relevante. Absolutamente todo lo del artículo, les recomiendo que le den una mirada. Algunos otros consejos relacionados a esto de la estructura. Ser lo más objetivos posibles, ¿no? Como veníamos hablando. Dar contexto, ¿sí? Cuando estemos hablando de un reporte, también decir, ok, o de un resultado, esto sucedió en este contexto, ¿sí? Y si es un reporte de bug, cuando vamos a algo tan unitario y atómico como un reporte de bug, decir, por ejemplo, en qué página estamos, ¿sí? O decirle qué pasos seguimos para llegar hasta ese mensaje de error que encontré. Entonces, dar contexto a la persona y no asumir de que la persona sabe exactamente todas las cosas que estoy haciendo yo hoy. Destacar relevancia, esta es otra cosa sumamente importante, porque si yo en el reporte, ¿no? Estoy reportando 20 errores, ¿cómo los ordeno? ¿Cómo ordeno esos 20 errores? Los voy a ordenar en orden alfabético, de acuerdo a cuándo los fui encontrando. Mi sugerencia sería que los ordenemos por prioridad. ¿Cuáles son los más críticos? ¿Cuáles son los más jugosos, vamos a decir? Porque también pasa algo del engagement que generamos con el lector. Si yo recibo un reporte de 38 páginas y empiezo a leer, error número 1, el icono tal está desalineado. Ok, eso es súper menor. Error número 2, tal cosa, como falta un tilde en la palabra tal. Y sigo leyendo y son todo cosas que no me aportan y que no demuestran que el tester que trabajó en eso, o la tester, realmente tuvo un entendimiento del negocio y de los riesgos y enfocó en eso, entonces voy a perder credibilidad de lo que estoy leyendo y de la utilidad que tiene ese reporte, y entonces ya lo voy a seguir leyendo, pero como con otro ánimo. Entonces de ahí que me parece que lo más importante tiene que estar arriba. El error más importante que encontramos, el que creemos que tiene el impacto más severo para nuestro negocio, eso tiene que estar arriba. Incluso podríamos armar distintas secciones por severidad, cosa de que los errores menores quizá alguien no los va a leer hasta que los otros estén resueltos. Entonces, por ahí eso de ordenar en cuanto a impacto también me parece que aporta valor, y impacto y relevancia, dejando claro el por qué es interesante corregir lo que estamos reportando. Para aprender más de reportes, algunas recomendaciones: leer reportes científicos, artículos científicos, la forma en que están escritas, estructuradas. Todos los artículos científicos tienen un abstract. Ese abstract, incluso hay una forma de escribir los abstracts estructurada, que es empezar por el objetivo, la pregunta de investigación, si se quiere, una descripción, el experimento que se hizo, el resultado que se obtuvo y la conclusión a la que se llegó. Todo eso en 200 palabras. Entonces, en un bloque de texto, en un párrafo, ya entiendo todo alto nivel, pero entiendo de qué va el artículo, y eso me va a permitir decidir si lo quiero leer en profundidad o no. Entonces, sacar ideas o ejemplos de reportes científicos o de artículos científicos puede ser una forma de mejorar nuestra habilidad de armar reportes. Leer informes de tendencias, les dejo, por ejemplo, el World Quality Report, creo que es un reporte que está muy bueno para que los testers los tengamos presente. Pero más allá del contenido, que me parece súper útil, también la forma en que está estructurado y armado, la cantidad de gráficas y datos y la forma en que están presentados esos datos y explicados, creo que también es otra fuente para inspirarnos en ideas para nosotros después compartir esa información.
Y por último, ejemplos de colegas, o sea, pídanle un reporte de pruebas a algún amigo, a alguna persona que conozcan en testing, o algún colega, algo de ejemplo como para, o ustedes compartan también algún reporte que hayan hecho, a modo de decir, ah, mirá, esta persona explica esto que yo no explico, o presenta los incidentes en una gráfica que cruza esta variable con esta y a mí no se me había ocurrido. Cosas por el estilo también nos permiten aprender de esos ejemplos. Y ya para ir cerrando y pasar a la parte de preguntas, una cosa más con respecto a la comunicación que me parece relevante es cómo validar el entendimiento. Si yo explico algo y le pregunto a la persona, ¿entendiste? Si la persona me dice, sí, entendí, lo que en realidad significa eso es que la persona está segura de que lo que entendió es lo que yo le quise decir. Y no significa que lo que yo quise decir lo entendió. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la validación del entendimiento? Una práctica que creo que es bastante efectiva es pedir a la persona que explique lo que entendió. Y entonces yo puedo validar si eso que me está explicando es lo que yo quería decir o no. O que me diga, es un poco raro pedirle a la persona, ok, decime que entendiste, ¿no? Suena un poco raro, pero quizá es, ok, ¿cuáles te parecen que son los siguientes pasos? O ¿qué te parece que deberíamos hacer? O ¿cómo te parece que deberíamos abordar este problema? Entonces, en esa explicación creo que se da lugar a validar que ese entendimiento se haya dado un poco mejor. Pero no lo perdamos de vista porque el ¿entendiste? Sí, no significa nada. Y otra invitación que tengo, como para seguir mejorando en esto, es a copublicar, co-crear, dar charlas conjuntas, a hacer revisión por pares. Quizá si yo estoy escribiendo un artículo, no hay casi ningún artículo que escriba o charla que dé que no le pida a alguien que le pegue una mirada, porque somos testers, o sea, creemos en la revisión y el aporte de valor que me hace alguien más revisando las cosas. Entonces, pero para mejorar en esto de escribir, tenemos que escribir. Para mejorar en comunicar oralmente, tenemos que hacerlo. Entonces, preparémonos, pidámosle a alguien más que nos ayude a prepararlo, a revisarlo, y quizá una buena idea es armar artículos conjuntos. También me pongo a disposición. Si alguien tiene una idea de investigar algo, publicar algo, dar una charla y quiere hacerla en conjunto, saben cómo contactarme, y me encantaría poder generar esos espacios de colaboración con cualquier persona que tenga ganas de empezar a trabajar a profundizar en estas skills. Así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo y espero que hayan quedado algunos minutitos para preguntas. Por acá dejo mi contacto y después las slides van a quedar disponibles en mi sitio. Muchas gracias. Buenísimo, gracias a ti. Igual no has terminado porque aquí tenemos algunas preguntas y Bien. espero que se animen. Todavía están a tiempo ahí de animarse con preguntas. Hay antes que preguntas, porque hay algunas como afirmaciones, como por ejemplo Fernando Guzmán desde el inicio de la charla 6:12 comentaba esto que tú marcabas bien al final, ¿no? Como que es importante verificar y validar la recepción del mensaje para saber si fue efectiva esa comunicación. Entonces, nada, quería resaltarlo ahí como que están súper alineados y buenísimo que lo hayas retomado al final porque era algo ahí que quería como traer a colación y lo marcaste ahí. Buenísimo. Entonces, algo ahí que nos trae también muy importante, sobre todo en la actualidad, es Luz Guevara, que nos comenta que es algo complicado el tema de la comunicación cuando el trabajo es remoto y la comunicación es escrita. Entonces, no sé si hay algunos consejos de cómo altera esto del trabajo remoto la comunicación y sobre todo cuando se basa sobre todo en tema escrito, ¿no? Sí, y más cuando estamos colaborando entre personas de distintos países, ¿no? Y que quizá, bueno, entre nosotros acá, que hablamos español, pero que hemos aprendido yo un poco de cubano, vos un poco de uruguayo, y lo mismo nos pasa colaborando con otros compañeros de trabajo de Chile, de Argentina, de otros lugares, que por más que hablamos todos español, tenemos diferencias, ni que hablar cuando trabajamos para el exterior, para Estados Unidos, que por más bien que dominemos el inglés,
siempre van a haber sutilezas que se pierdan ahí en la traducción. Y al ser escrito, el desafío es mucho más grande. Entonces, creo que acá la parte importante es detectar cuándo es el momento de dejar de escribir y decir, vamos a hacer una llamada, en 5 minutos hablando vamos a poder resolver mucho más que el ida y vuelta que podemos tener escribiendo. Una llamada por teléfono, cosa que ya quizá no se estila tanto, pero ese tipo de cosas creo que ahí es algo de nuevo de lo que nosotros podemos controlar, el canal de comunicación. Entonces, quizá juguemos con esa variable. Ahí lo que entra a jugar sobre todo es el tema de no tener esa presencialidad, que uno escribe el mensaje con un carácter, pero la persona que lo lee lo está leyendo con su estado actual, y entonces hay que Exacto. tener mucho cuidado con lo que comunicamos y las frases que usamos no pueden ser malinterpretadas o que sean súper claras para Y evitar esos problemas de comunicación, ¿no? sí, y mucho más que, o sea, antes cuando estábamos en la oficina, quizá, cuando compartíamos oficina, quizá le veías la cara a alguien y decías, pucha, esta persona está pasando un mal día. Entonces tal vez eras un poco más cuidadoso, ¿no? Con las cosas que decías, o podías empatizar mucho más con esa situación. Ahora que estamos chateando mucho más y sin ver a las personas tanto tiempo, nos perdemos muchísimo de cuál es el contexto en el que está la otra persona del otro lado. Entonces, sí, mucho cuidado. Bueno, nos pregunta Lucía Moore. En tu experiencia, ¿cuáles son algunas frases que se pueden decir para reportar errores sin atacar, entre comillas, al developer? Creo que muchas de esas cosas era parte de lo que decíamos, ¿no? Intentar ser objetivos, no hacer generalizaciones, intentar dar ejemplos, como para que quede claro, es tipo, hice esto, 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 y veo este error. Si no estamos seguros que es un error, no lo reportemos, preguntemos. Ir por la pregunta, ¿no? Ir por, mira, me está pasando esto, ¿está bien? ¿Esto es lo esperado? O en realidad esto es un comportamiento anómalo o es algo que debería reportar. Siempre como buscando esa colaboración, sin ser agresivo en lo que decimos, sin posicionarnos con soberbia, sin, sin agredir, sin decir esto está mal, sino es esto no está de acuerdo a la documentación, o esto no está de acuerdo al requerimiento. No sé, hay como formas de buscarle la vuelta, como para que sea más objetivo, que no sea una opinión, que no sea yo estoy opinando de que esto está mal, sino que es, mira, mi trabajo es revisar cuáles son los riesgos con respecto a la experiencia de usuario. Y la documentación dice que el usuario está esperando una funcionalidad que haga esto, pero yo observo esto. Entonces, lo que te estoy contando es una observación, no una opinión. Entonces, por ahí creo que es donde deberíamos tener más cuidado. Buenísimo. Aquí quedó una duda, te la traigo acá. Dice, se entiende lo marcado en cuanto al sistema no tiene errores, estamos para salir a producción, pero parece no jugarnos a dar un SYNAF. ¿No es esa la responsabilidad del QA? Bueno, sé que hay muchos equipos donde eso es lo esperado, donde incluso le llaman sign-off. Es como eh, el equipo de testing tiene que decir que esto está listo para salir a producción. Es como, sí, entiendo la pregunta, entiendo la situación, entiendo de que no nos la estamos jugando y parece que no tomáramos ownership sobre la calidad. A mí lo que me da miedo de ese tipo de cosas es que haya una división al punto de decir, el equipo de desarrollo desarrolla y el equipo de testing encuentra bugs, y si no encuentra bugs y después los usuarios encuentran bugs, es porque el equipo de QA hizo mal su trabajo. Entonces el sign-off debería ser de todo el equipo. Sí, mi tarea es la de buscar errores, pero yo no puedo decir, no es que no puedo, en que me parece que nuestra responsabilidad es la de buscar esos errores. Si no lo encuentro, entonces lo que puedo reportar es no encontré errores. Si suceden errores es ver cómo en equipo logramos mejorar para que eso no suceda. Pero no es solamente mirar cómo QA está haciendo el testing y por qué se le están pasando los errores. Es una,
es una cosa que sigue sucediendo. La semana pasada tuve una reunión con un cliente, con un posible cliente, que me hizo todo un diagrama de cómo estaban funcionando y lo que me planteaba era que su equipo de testing actual me dijo, "Ta, y a los usuarios le están llegando errores y todo se está originando acá. El equipo de testing actual no está encontrando los errores". Y bueno, mi sugerencia al respecto es, quizá no está iniciándose acá el error, el problema. Si hay errores es porque en desarrollo se están haciendo errores, ¿sí? También pasa de que testing no los está encontrando, pero en realidad, previo a eso, desarrollo está desarrollando con errores. Pero no significa que la responsabilidad sea solo de desarrollo, porque si quizá los requerimientos no están bien especificados, entonces por eso desarrollo está codificando con errores, y además testing, como los requerimientos no están bien especificados, no está testeando bien y toda una cadena. Creo que me estoy yendo por las ramas y no estoy respondiendo, No, me no, fui no. de la pregunta original, pero, pero creo que el sign-off para mí es una red flag con respecto a la colaboración y a la responsabilidad de los equipos. Entonces creo que hay mucho más para escarbar en ese equipo con respecto a más allá de la forma en que uno comunica las cosas. Si están pidiendo la aprobación del equipo de testing, bueno, revisemos quién tiene la responsabilidad. Si realmente la responsabilidad está en todo el equipo o si le están tirando todos los bardos al equipo de testing. Bueno, perfecto. Otra por acá dice, si a nosotros nos aparece un error, pero al desarrollador no, ¿cómo debemos reportarlo? Esto nos lo pone Agustín Barbosa. Bueno, esto tiene que ver con el contexto. ¿Por qué a mí sí y a él no? ¿Alguna diferencia hay? Diferencia en datos, en entorno, en sistema operativo, en mil cosas. Pueden haber el navegador que estoy usando. La tarea del tester es también investigar para descubrir cuál es ese gap entre mi entorno, entre lo que yo estoy probando y el desarrollador no, para encontrar esa diferencia y resolver ese misterio. ¿Sí? Pero no tiene que ver con cómo lo reporto. Tiene que ver con que el bug no está completo. Yo reporto un bug, el desarrollador no lo puede encontrar en su entorno, entonces mi tarea es seguir investigando para ayudar a que ese bug se pueda reproducir en la máquina de él. ¿Sí? Y ahí entra también un tema colaborativo, porque el desarrollador debería tener curiosidad también en por qué al tester le pasa esto y a mí no. Pero si solamente nos estamos pasando la pelota, no, a mí todo bien, en mi máquina anda, y el tester dice no, a mí me sigue pasando, no, deberíamos los dos tener la curiosidad y colaborar para encontrar qué hay de distinto entre un ambiente y el otro. Eso me acordó, hablando de sarcasmo, ¿no? Que debemos evitarlo, pero un típico, en mi máquina anda y bueno, pero tu máquina no se la vamos a dar a los usuarios. Eso mismo. No, no la usen, no la usen. Muy asociado a esta nos dice Marco Antonio Molina, ¿cómo defender tu punto de vista cuando informas un bug y el desarrollador se molesta, contesta ofensivamente y no quiere aceptar ese bug? Como que no hay esa unión, ¿no? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál debería ser nuestra postura, ¿no? Y no responder agresivamente es lo primero, respirar, tomarlo con calma. Nosotros seguramente no, ya es como para entrar en temas de comunicación no violenta, ¿no? Hay como un montón de cosas para escarbar un poco más y entender por qué esa persona está teniendo la necesidad de comunicarse así. Hay algo que le está pasando a esa persona, ya sea de que, bueno, si me reportas esto, me va a significar más trabajo, no estoy logrando performar como mi manager me está pidiendo, me va a afectar en esto y en lo otro. Y una vez que quizá entendamos un poquito más cuál es la necesidad original de esa persona, entonces quizá podamos ayudar desde ese ángulo. Y entonces es, de nuevo, buscar la colaboración. ¿Qué es lo que le está molestando a esa persona? ¿El bug? Porque sí, no, hay algo más de fondo. ¿Qué es eso de fondo que le está molestando? Y al entender eso interesadamente, quizá logremos conectar mucho mejor con esa persona y generar un espacio de colaboración mucho más rico. Sí, es también lo que mencionaba aquí Fernando, que hablan sobre la empatía. Es muy importante también la empatía, ¿no? Tanto la empatía cuando nos ponemos del lado de nuestro punto de vista desde el usuario y capaz también empatía hasta el punto de vista del desarrollador de hacerle entender.
la importancia, el impacto, y también de cómo se puede sentir esa persona según la forma que lo dijimos y rebajar un poco como para buscar sinergia y no enfrentamiento. Sí. Entonces está bueno por eso que me mencionaban por ahí. Ah, ahí va. Aquí hay muchos comentarios también agradeciéndote, Fede, y diciendo que es muy interesante. Era Laura Uría la que mencionaba el tema de la empatía, así que disculpe ahí. Eh, mm, Estoy buscando una que vi interesante. Ahí va. Xiomara Ramírez acá te decía, Fede, que si podías recomendar algunos libros o artículos en español que ayudaran con el tema. Ahí mencionabas el de Nina. Claro, los dos que recomendé están en inglés. Me quedo, mira, les dejo, este libro está, este que tengo acá es en inglés, pero seguro que está en muchos idiomas. Es Non-Violent Communication, comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, que lo gracioso es que esta charla ya la di en la interna de Abstracta hace unos meses y después empecé a leer este libro y fue como, todo lo que estoy diciendo de ser cuidadoso para los reportes, para la comunicación, para no sé qué, esta persona en el libro, muchas de estas cosas, incluso las red flags sobre la palabra todos, la palabra nunca, todo ese tipo de cosas las explica casi de la misma manera para la comunicación en general, no para los reportes, no para específica para testing, sino en general. Hay muchas cosas de comunicación no violenta que creo que pueden ayudar. Hay muchísima literatura, si buscan en español, en inglés, hay muchísimo. Comunicación no violenta. Busquen por ahí, van a tener muchas de esas cosas para que creo que pueden llegar a mejorar las relaciones personales en general y en particular para relaciones con sus líderes, con las personas que lideran, con este, con los desarrolladores, en el caso de ser testers, con otros roles. También el hecho este de, bueno, por un lado las generalizaciones, por otro lado el entender, conectar un poco más con la necesidad original de la persona, esto que decíamos recién. A veces para comunicar algo, muchas veces sirve hacerlo en formato de pregunta. En vez de imponer algo y decir, esto es un error, quizá lo que puedo hacer es, ¿esto es un error? Y entonces lo que le estoy pidiendo a la persona es que valide que realmente es un error. ¿Sí? Entonces muchas de esas cosas creo que pueden ser útiles para mejorar estos aspectos. Un tema ahí con respecto a la comunicación, con respecto al testing, es que no solo nos comunicamos cuando detectamos errores, ¿no? Sino que tenemos, sobre todo en este mundo de agilismo, que ser como esos portavoces de la calidad en todo el proceso y sobre todo con esta tendencia al shift testing, de ser esos abanderados de tratar de llevar el testing de diferentes tipos de pruebas y demás lo más cercano al inicio del proceso de desarrollo de software. Entonces tenemos que desde ese momento jugar un papel importante y es a veces complicado en los equipos como hacer entender la importancia de hacer performance un poco más a nivel un poco más de componente, integración, no esperar solo al final o tener incluso la importancia de las pruebas unitarias que algunos desarrolladores, algunos equipos es medio complejo el tema de que las realicen y por qué, y no imponer, sino desde empatía, desde, como tú decías, más datos y un poco más de hacer entender, llevar ese mensaje de la importancia de la calidad, no solo de encontrar errores y no solo Sí, testing, como hablamos aquí, no solo testing, sino calidad de software. sí, y hay otra cosa con respecto a esto, porque si yo vengo y digo, no, tenemos que hacer shiftless testing. Ahora tenemos que empezar a hacer shiftless testing porque leí un artículo de no sé quién y me encantó y me parece que esta es la forma. Eso no es válido decir esto es lo mejor, porque quizás es lo mejor para esa persona que publicó el artículo, pero no es lo mejor en mi contexto. Entonces, una forma que podríamos tratar de persuadir es, en vez de decir, vamos a dejar lo que estábamos haciendo y vamos a empezar a trabajar en esta otra forma, es, vamos a hacer un experimento acotado, solamente en un equipo, solamente un sprint, solamente una user story, no sé, algo, pero acotarlo y decir, y vamos a hacer este cambio y vamos a ver cómo nos va. Y tengo esta métrica objetivo, ¿sí? Si cumplo esto, quizá después la empiezo a replicar y empiezo a llevar eso a extenderlo, ¿no? Pero si no lo cumplo, quizá me estoy demostrando
de que eso que le funcionó a esa persona, a mí tal vez no me funciona por otras cosas. O tengo otras cosas para probar, para cambiar y hacer el experimento más completo. Pero muchas veces en vez de decir esto tenemos que hacerlo así, quizá un enfoque que puede funcionar mejor es, ¿qué tal si hacemos un experimento? Vi que esto mucha gente lo trabaja de esta manera. Si nosotros hacemos este experimento y nos funciona para esto, quizá nos pueda servir para todo esto otro y a ir eh, convenciendo al resto del equipo, pero también con datos y con verlo en la práctica, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de por qué metodologías ágiles al estilo Scrum son útiles como para experimentar cambios y estar buscando la mejora constantemente. Buenísimo. Y por último, aspecto, disculpa, que quería traer yo, ya estamos medio hoy con el tiempo, y es el tema de que sobre todo la charla está enfocada en cómo nos comunicamos nosotros. Y hay otra parte que es cuando se comunican a nosotros y capaz hay hasta que educar a las personas con respecto a cómo se comunican sobre el testing. Porque me ha pasado, por ejemplo, un error en producción y un mail diciendo, hubo un error en producción en el módulo que probaste. ¿Cómo puede ser? Y entonces volverme loco, espérate, déjame ver cuál es el error, déjame ver qué pasó, en qué prueba no lo vi. Ah, no, se reportó como que esa parte no se probó por prioridades, dadas, no sé qué más, y estaba en un reporte ahí. Entonces llegó la conversación de decir, pero fíjate, puede pasar de que haya cosas que uno pruebe y no entre entre las pruebas, o fue que se alinearon los planetas en cuanto a una funcionalidad que no se tenían en cuenta y no se probaron y ocurre. Entonces tampoco es como educar al equipo a que no es que las pruebas exhaustivas no existen. Y si hacemos nuestro mayor esfuerzo porque no salga ninguna reproducción en otra meta, tender a eso, siempre algo puede salir y no pueden entonces después ser responsabilidad del testing, porque si vamos a esa comunicación no eficiente, decimos, ok, para que se le fuera el testing también tuvo que irse el desarrollador, pero no hay que llegar ahí, pero es No, no. como hacer responsabilidad del equipo de ese problema y no del equipo de testing, ¿no? Sí, 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 100% de acuerdo y hay que buscar las formas de tomar ownership del tema, pero tampoco tomar culpa, sino tomar ownership de decir, ok, ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder? Cuando hacemos la pregunta del por qué, que sea más que nada para entender, pero no el por qué como para ir con el látigo a qué horrible, cómo se te pasó, ¿no? Y hay otra Exacto, cosa importante en esto que decías, que me parece que cada vez que decidimos hacer algo, estamos decidiendo no hacer otra cosa. Y eso es parte de la negociación también, que hay que tener con un manager, por ejemplo. Ok, esto es lo que estoy probando, y al decidir probar esto, estoy decidiendo no probar esto, porque soy yo solo, ponele. Entonces, si queremos también probar esto, necesitamos aumentar el equipo. Son como cosas a tener en cuenta en esa conversa y no simplemente decir, ¿por qué no probaste esto? Y bueno, quizá no probé eso porque probé todas estas cosas que tenían más prioridad de acuerdo a la conversación que tuvimos la semana pasada. exacto. Era exactamente lo que había pasado y todo quedó bien, pero pudo haber sido como más crítico si no hubiera manejado de una forma de, ok, vamos a bajar y vamos a comunicar. El tema Entonces, por eso siempre quería es traer. no mirar el pasado solamente para buscar culpables, sino entenderlo para buscar cómo evitar una situación así para la próxima y, de nuevo, mejora continua. Buenísimo. Bueno, Fede, muchísimas gracias por animarte. Siempre es un placer y espero que lo sigas haciendo. Muchísimas gracias también a todos los que se sumaron. Ahí hay algunos saludos, algunas preguntas incluso capaz quedaron sin responder y las vamos a estar analizando. Siempre trato de hacer un resumen de la charla y ahí capaz vemos de responder o capaz te animas a hacer un post o algo. Fede, ahí pedían, estuve leyendo, el autor del libro, me pasa si lo ponemos en Dale. el, en la caja de descripción, así que de las cosas ahí que se pudieron mencionar y pueden ser interesantes, las ponemos en la caja de descripción para que puedan buscar ahí cualquier detalle o cualquier referencia. Bárbaro. Nada, Muchísimas gracias por el espacio, Arcadio. La verdad, súper contento de que las Abstracta Tech Talks hayan evolucionado a esto tan lindo que ha crecido un montón, en gran parte por todo el trabajo que venís haciendo. Así que muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que se sumaron. vamos Y arriba. Y aportaron, ideas, preguntas, todo. Súper bueno. ahí va. Si llegaron acá por un link y no están en nuestra meetup, ahí también voy a poner el link en la descripción para que se puedan hacer parte y le sigan llegando cuando publiquemos y demás. Y en marzo vamos a estar bien activos con la accesibilidad y adelanto. Tenemos par de charlas, una grupal con unos
capos de accesibilidad, así que desde ya estén atentos, que pronto sale divulgación. Y Lisandra también, una de nuestras que ha atendido por mucho tiempo la MITA, también regresa a casa, así que desde ya los invitamos para que estén atentos y se sumen. Muchas Bien, gracias a todos y nos seguimos viendo por acá por Abstracta Tech Talk. Gracias, Fede. Un nos placer. vemos.